Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, encontrándonos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en este mar de la palabra de Dios. Sabes que es del todo lógico que el cristianismo sea considerado como una religión entre otras. O sea, que cuando se enumeran las grandes religiones que se practican en el mundo, el cristianismo se encuentre entre estas religiones. Hasta los mismos cristianos vemos que bajo la denominación cristiana nuestra fe cumple en la cultura y cumple perfectamente en la sociedad ese papel que cumplen todas las religiones. Sin embargo, considerando las cosas con mayor profundidad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que Jesús nos pidió en la propuesta de creer en su persona o en su palabra, de seguirlo, consiste en algo más. Es algo diferente que practicar una religión. En este caso, la cristiana y no otras. El cristianismo es mucho más que una religión. El encuentro de Jesús con una mujer samaritana, el evangelio que vas a escuchar hoy, tal como lo transmite el evangelista Juan, en esta línea tiene un alcance sorprendente. Jesús se hace solidario con las necesidades de todos los hombres necesitados. No se presenta como el maestro que lo sabe todo, que tiene soluciones para todo. Se presenta como alguien que tiene una necesidad. Él le dice a la mujer que tiene sed. Y Jesús tiene una necesidad que le hace manifestarse solidario con el hombre, con todos los hombres, por encima de cualquier clase de hombre, incluso por encima de cualquier religión que practiquen los hombres. Porque en principio entre Jesús y aquella mujer samaritana había una barrera tremenda, la barrera religiosa. Y si Jesús no tenía esta barrera, los judíos y los samaritanos sí que la tenían. Es que lo que pasa es que la religión, entre otras cosas, también servía, y hoy también sirve en muchos lados, a la hora de muchos momentos importantes para poder diferenciar fuertemente una sociedad de otra, un pueblo de otro, una cultura de otra, unos intereses de otros. Es como un escudo, como una bandera, como un signo de identidad. Nosotros, los cristianos, a lo mejor en la gran mayoría, seguimos siendo hombres religiosos y nada más que eso. Y si no, yo diría que cada uno observe en sus propias actitudes, en sus propios comportamientos, en casos especiales, importantes o decisivos, cuáles son las motivaciones que impulsan a la práctica de los sacramentos sociales, por ejemplo. ¿Hasta qué punto está condicionado por su pertenencia en mayor o menor grado a un determinado credo? Pero entre Jesús y la samaritana, además había otra barrera gruesa. Él era hombre y ella era mujer. Esto es evidente. Sin embargo, la sencillez y la elegancia de Jesús le hace prescindir de esto. Él es ante todo un ser humano necesitado como cualquier otro, independientemente de ser varón o mujer, o de ser judío o cualquier otra cosa. Y Jesús, pidiéndole un favor, ignorando todas las divisiones existentes, porque suprimió incluso esa división entre el justo y el pecador, muy importante en la religión judía.
porque Él justamente nos descubrió que todos somos deudores. Él suprimió en especial la religiosa, ofreciendo a cambio otro favor. A esta mujer le brinda, como brindó a todos en su vida, el amor de Dios, un amor que supera toda división, un amor que supera toda barrera, toda clasificación. Justamente porque el amor es una necesidad idéntica para todos los hombres. De alguna manera es la necesidad que está por debajo de todas las necesidades humanas. Y a lo mejor de acá también se da la oportunidad de observar algo que ya sabemos, que Jesús se manifiesta libre, es el hombre más libre. Y es que el hombre religioso no es precisamente el hombre verdaderamente libre. Muchas veces es el hombre más condicionado. Y en esto tendríamos que contar no solamente con las pequeñas o grandes religiones que en el mundo hay, sino sobre todo con las grandes supersticiones, los fetichismos modernos, con todas las esclavitudes de la sociedad de hoy, las que cada uno se impone, todas las religiones que entre nosotros se practican, aunque aparentemente no tengan vicios muy grandes. Jesús es de verdad libre. Y el auténtico seguidor de Jesús también es libre, porque el objetivo de la fe en Dios es el amor. Y el amor, en su acepción exacta, libera totalmente. La mujer samaritana fue educada en la ley, desconociendo el amor gratuito de Dios, moviéndose en el plano de lo religioso. Ella pensaba que en el esfuerzo de la vida había que buscar la perfección propia de la ley. Y después del encuentro, va a ver que eso no satisface. Va a llegar a ser ella la que le pida a Jesús que le dé de beber. Porque la autenticidad de Jesús, que no perdió el tiempo en discusiones tontas sobre asuntos sin importancia, o el culto, las creencias, la religión, eso es lo que la conmovió y la hizo ir al grano. El hombre es un hijo de Dios y todos los hombres somos iguales ante Él. Eso es lo concreto. Y entonces Jesús no solo no se presenta como el iniciador de una nueva religión, sino que podríamos decir que Él rechaza toda pretensión religiosa, la desacredita como imperfecta, y como imperfecta que es en lo que respecta al sentido último de nuestra existencia, toda manifestación cultural. Aunque a veces nos sirva para manejarnos prácticamente, dentro de un orden social, pero no es lo definitivo. Y por eso que este Jesús, venido de parte de Dios, no nos trajo un nuevo orden social, ni religioso, ni político, ni cultural. Trajo un nuevo estilo de ser hombre, que si nos ejercitamos en este estilo, tal vez nos ayude a encontrar ese orden nuevo que necesitamos en este mundo, para que sea otro, un mundo más parecido al que nosotros estamos destinados y que Dios soñó para nosotros. Te invito a que medites en esto escuchando este canto de Mauricio Muñoz, Tengo sed de ti. Tengo sed de ti, te anhelo a ti. Cuando viene la aflicción, tu mano, mi Señor, me guiará a tu lugar, donde me limpiarás y me bautizarás. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti.
anhelo a ti. Cuando viene la aflicción, tu mano, mi Señor, me guiará a tu lugar, donde me limpiarás y me bautizarás. Tengo sed de ti. Oh Dios, te esperamos, ven tu río fluir, ven, sácianos, Señor, llénanos de ti. Tengo sed de ti, te anhelo a ti. Cuando viene la aflicción, tu mano, mi Señor, me guiará a tu lugar, donde me limpiarás y me bautizarás. Tengo sed de ti. Oh Dios, te esperamos, ven tu río fluir, ven, sácianos, Señor, llénanos de ti. Tengo sed de ti, te anhelo a ti. Cuando viene la aflicción, tu mano, mi Señor, me guiará a tu lugar, donde me limpiarás y me bautizarás. Tengo sed de ti, te anhelo a ti. Te anhelo a ti, te anhelo a ti, Señor. Tengo sed de ti, Señor. Sáciame, Señor, lléname de tu amor. Tengo sed, sáciame. Te anhelo, Señor. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Yo tengo sed de ti. Te invito ahora a que escuches una lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. En el desierto, el pueblo se olvida de la liberación del Señor, se olvida de sus bendiciones. El pueblo murmura contra Dios y murmura contra Moisés. Pedirle al Señor que te fortalezca en las dificultades y que te fortalezca sobre todo en la humildad ante tus debilidades. Escucha lo que te dice la palabra. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Y Moisés les respondió:
¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed, junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo, si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en el Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? La gran pregunta: ¿el Señor está o no está en medio de nosotros? O como decíamos el domingo pasado, ¿y si todo fuera una mera ilusión? Lo que era solamente una insinuada duda en el relato de Abraham, acá es una pregunta abierta, formulada por el pueblo que camina hacia la tierra prometida, hacia la salvación. Y salta a la vista una diferencia patente entre los dos relatos. Abraham confía, a pesar de que la promesa es solamente una realidad futura, mientras que el pueblo de Israel duda, y duda después de haber experimentado la salida de Egipto. Abraham no experimentó nada y confía. Estos experimentaron y dudan. Experimentaron la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud. La confianza del pueblo del Señor podríamos decir que es de mucho menos quilates que la de Abraham. Fíjate que la estructura de este texto es muy sencilla. Frente a una dificultad, que es la falta de agua, el pueblo protesta contra Moisés y protesta contra Dios, y tergiversa todo el sentido de la salida de Egipto. Moisés suplica, Dios ordena golpear la roca del Horeb, Moisés ejecuta lo que Dios ordena, le da nombre al lugar, y esto aparece también en un texto paralelo en Números 20. Es ese duro caminar del pueblo hacia la liberación. Como en todo caminar humano, siempre surgen dificultades. Las dificultades son parte de la vida, es lo más normal, porque la liberación es un bien, pero es un bien difícil de alcanzar, y por eso la dificultad y el riesgo son acompañantes eternos. La historia de la humanidad contemporánea en su lucha por obtener la libertad es un buen testigo de esta afirmación. La actitud correcta del pueblo ante el riesgo y el peligro debería ser el tratar de superarlos, pero sin embargo no pasa esto, sino que justamente se dedica a hacer lo más fácil, protestar. La queja es justamente el elemento constante en todos estos versículos. Ellos murmuran, riñen contra Moisés, tientan al Señor. Y con esta murmuración, con esta protesta, se abre y se cierra el relato. Y por eso al lugar se lo llama Meribá, que significa riña, querella, altercado, y Masá, o sea, tentación, el lugar del altercado y de la tentación. Israel tergiversa su salida de Egipto porque interpreta su liberación como una salida hacia la muerte. Podríamos decir que es la ofuscación del pueblo delante del peligro. Y Moisés acá aparece como el agente de la liberación, pero es el que sale peor parado. Poco falta para que lo maten.
Moisés es el líder auténtico que comparte con el pueblo las dificultades, todo lo que tiene que soportar, y además comparte las quejas. Y por eso a veces él se queja de que el pueblo lo trata mal, pero siempre termina intercediendo por el pueblo. El pueblo tienta a Dios, lo desafía a que dé pruebas. Es el signo más evidente de la inmadurez en la fe. Y acá tentar a Dios es dudar de Dios, es no fiarse a pesar de las pruebas que le fueron dadas. Ellos experimentaron en su carne la liberación de la opresión y ahora van diciendo que Dios los ha sacado para morir en el desierto. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Y Dios responde a esta duda con su presencia, haciendo eficaz la acción de Moisés. De la roca del Horeb mana agua corriente, viva, que calma la sed y que es una presencia salvadora. Y según la interpretación rabínica, la roca que acompañó a Israel en su peregrinar por el desierto, Pablo nos va a decir que esta roca es Jesús. Es la presencia salvadora de Dios, es la fuente del agua viva, de esa agua cristalina que calma la sed de todo hombre. Porque los cristianos también muchas veces tentamos al Señor. Y entonces abandonamos la fuente de agua viva, nos cavamos en lugar de estas fuentes unos aljibes agrietados, incapaz de contener el agua. Es lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2. Porque justamente la murmuración y la queja son los eternos acompañantes de toda liberación. Es el eterno sino de una humanidad que siempre se revuelve como una víbora cuando se le ofrece el don de la libertad. Amamos más la seguridad con esclavitud que la libertad con riesgo. Moisés es el líder. Es el que sale peor parado, porque tiene que compartir las dificultades del pueblo y aguantarse las críticas. Es el que pone la cara. Medita en todo esto escuchando este canto de Nahum Rosario. Sed de tu presencia. ¿Cuántos desean la presencia del Señor? David decía, como el ciervo brama por las aguas. Oh, aleluya. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, mi alma tiene sed de Dios? Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No hay nada como la presencia del Señor. Señor, tengo sed de tu presencia. Quiero más de tu gracia, gozo y más. Señor, tengo sed de tu presencia. Tu gracia, gozo y paz. Clamo a ti de todo corazón. Quiero sentir el fuego de tu amor. Toma mi vida y hazla tu posesión. Tengo sed de tu presencia, oh Señor.
Señor, visítame. Quiero tu presencia más que la vida. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor más que la propia vida? Que podamos decir como David: a nadie tenga en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay ninguna otra cosa que satisfaga. Toma mi vida y hazla tu posesión. Tengo sed de tu presencia, oh Señor. Toma mi vida y hazla tu posesión. Tengo sed de tu presencia, oh Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos la gloria a ti. Levantamos a ti la adoración. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Mi corazón es todo tuyo. No tengo ojos para más nadie. Tu amor me es mejor que el amor de 1000 mujeres. Tú eres todo para mí. Tú me satisfaces. Tú me satisfaces más que el oro, más que la plata, más que ninguna posesión o ninguna posición. Tú eres todo para mí. Te deseo, Señor, visita tu iglesia con tu presencia, con tu poder, porque no le alaban, alabaré, en sus propias palabras, haga su propia adoración al Señor. Aleluya, aleluya. Ora conmigo con el Salmo 94, con esta antífona que dice: cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto,
cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. No entrarán en mi descanso, dice el Salmo. Señor, estas son las palabras más temibles que nunca escuché. La maldición de las maldiciones. El rechazo definitivo, la prohibición de entrar en tu descanso. Y pienso en la belleza, pienso en la profundidad de la palabra descanso cuando se aplica a ti. Y empiezo a comprender la desgracia que será quedar excluido de este descanso. Porque tu descanso es tu divina satisfacción al acabar la creación de los cielos y de la tierra con el hombre y la mujer. Es el mandamiento del sábado de alegría, la liturgia en medio de una vida de trabajo. La eternidad en la gloria bendita de tu ser para siempre. Tu descanso es lo mejor que tenés. Es lo mejor que sos, es el ocio de la existencia, es la benevolencia de tu gracia, es la celebración de tu esencia en medio de la creación. Tu descanso es tu sonrisa, es tu amistad, es tu perdón. Tu descanso es esa cualidad divina en ti que te permite hacerlo todo pareciendo que no haces nada. Tu descanso es tu esencia, sin cambio, en medio de un mundo que vive en torno al cambio. Tu descanso eres tú. Y ahora las puertas de tu descanso se me abren a mí. Me llaman a tomar parte en estas vacaciones eternas. Me invitan al cielo. Me llevan a descansar para siempre. Esa palabra mágica, descanso, se hizo mi favorita, con su tono bíblico, con su riqueza teológica, un descanso tan enorme que uno tiene que entrar en ese descanso. Me rodea, me posee, me llena con toda su dicha, y enseguida veo en ese descanso lo que tiene que ser mi destino. Descansar contigo. Y ahora me tengo que entrenar en esta vida para ese descanso que me espera en la vida siguiente, o en la continuidad de esta vida. Y por eso quiero entrar ya en promesa, quiero entrar en espíritu, en este descanso divino que un día tiene que ser mío a tu lado. Quiero aprender a descansar aquí, a relajarme, a encontrarme a gusto, a dominar los apuros, a evitar las tensiones, a vivir en paz. Y pido para mí todo eso como anticipo de tu bendición venidera, como fianza en la tierra de tu descanso eterno en el cielo. Quiero ir ya reflejando ahora en mi conducta, en mi lenguaje, en el rostro, la esperanza de ese descanso esencial que le va a traer a mi alma y a mi cuerpo la felicidad definitiva, esa paz perpetua que espero vivir junto a ti, Señor. Y me pregunto, ¿qué es lo que no me deja entrar en ese descanso? ¿Qué es lo que te hizo jurar en tu cólera no entrarán en mi descanso? Es que dice tu palabra, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Esos incidentes quedaron tan grabados en la memoria, en las citas, incluso con los nombres de los lugares, que son etapas desgraciadas en la geografía espiritual por la que pasó el pueblo de Israel, pero por la que nosotros volvemos a pasar en nuestras vidas. O sea, tu pueblo te tentó, desconfió de ti, aún después de haber visto maravillas, fueron tosudos en sus quejas, en su falta de fe. Y eso hizo arder tu ira. Y cerraste la puerta a aquellos que durante tanto tiempo se habían negado a entrar.
Durante 40 años aquella generación me asqueó. Y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. 40 años aguantándolos. Y me pregunto cuántos hace que me estás aguantando a mí. ¿Cuántas oportunidades todavía me vas a dar? ¿O cuántas dudas? ¿Cuántos masás, cuántos meribás en mi vida? Porque vos conocés bien los nombres de mi geografía privada. Y recordás mis infidelidades y te resentís con mi tosudez. Te pido, Señor, que me hagas dócil, que me hagas entender, que me hagas aceptar, creer, que me hagas ver que la manera de llegar a tu descanso es confiar en ti, es fiarme en todo de ti, es poner mi vida entera en tus manos con despreocupación, con alegría. Entonces voy a poder vivir sin ansiedad, voy a poder morir tranquilo en tus brazos, para entrar en tu paz para siempre. Amén, Señor. Quiero terminar con este augurio del Salmo. Ojalá escuchen hoy su voz. Quiero escuchar tu voz, Señor. Te invito ahora a que escuches esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículos del 1 al 8, que dice así. Hermanos, justificados por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Los estudiosos hacen del capítulo 5 de la carta a los Romanos unas veces la conclusión de los 4 primeros capítulos, otras veces la introducción a los últimos. Probablemente no hay lugar para escoger entre estas dos posiciones. Este capítulo prosigue y supera todo lo que viene antes, pero también anuncia lo que sigue. Los 11 primeros versículos son una muestra de los cuales nos ofrece la lectura de este día. Describen el proceso del pensamiento de Pablo, o sea, partiendo de la experiencia presente, de la paz, de la gracia, de la esperanza. Él descubre en esta experiencia 2 signos del amor de Dios. Y estos signos del amor de Dios son la morada del Espíritu en nosotros y la muerte por nosotros de Jesucristo. Y finalmente el apóstol pasa a la descripción del futuro de la salvación. La primera afirmación que hace Pablo es la de nuestra justificación mediante la fe. Él habla como de un hecho que ya pasó, pero cuya realidad sigue dejándose sentir. En la primera parte de la carta, Pablo presentaba la idea de la justificación en el centro de todo su pensamiento, y Pablo veía en la justificación el acto de Dios más decisivo para la suerte de la humanidad. Y entonces pasa a una exposición, podríamos decir, fuera del tiempo de la justificación. O sea, esta afirmación concreta de que la salvación se realiza en nosotros desde Cristo. ¿Qué es esto de la justificación? Los judíos esperaban la justificación para el futuro al final de los tiempos, o sea, la conjugaban en futuro, esta salvación. Pero al conjugarla, como la conjuga Pablo, está poniendo de manifiesto toda la diferencia que separa la fe del judío de la fe del cristiano. La justificación
no es un objeto de esperanza, no es algo que va a venir. Es un hecho pasado que se vive en realidades presentes y que desemboca en una esperanza nueva, totalmente insospechada para Israel. Yo no estoy esperando que Dios me salve, yo estoy tratando de vivir la salvación que Dios ya me dio. Y entre los frutos actuales de esta justificación que Jesucristo nos adquirió, Pablo menciona dos que son los más importantes: la paz y la gracia. O sea, la paz viene después de ese estado de enemistad en la que el pagano y el judío estaban sumergidos antes de Cristo. Ese cuadro tan sombrío que él dibuja en los primeros capítulos de la carta. Y la gracia es la correspondencia de la cólera divina. La gracia hace que vivan en amistad de Dios los que antes habían estado apartados. Por lo tanto, la paz entre judíos y paganos es uno de los leitmotiv de la carta a los romanos. Y todo lleva a creer que Roma tenía en aquel entonces dos iglesias distintas: una iglesia judeo-cristiana compuesta por los antiguos judíos que se habían convertido y habían huido a la persecución, y otra iglesia de origen griego o de origen romano. Y estas dos iglesias debieron tener una vida totalmente separada. Además, fíjate que la carta a los romanos es la única que no se dirige a la iglesia de Roma. Y de esta forma, la finalidad de la carta aparece clara. Pablo quiere que las dos iglesias no sean más que una, que judíos y paganos se den cuenta de que son tan pecadores unos como otros, y por lo tanto tan gratuitamente reconciliados con Dios por Cristo. No hay uno mejor que otro. Y por lo tanto no tienen que esperar esa paz mutua del justo, sino que tienen que vivirla, porque el Señor ya se las regaló. Pero el goce de los bienes presentes que trae la justificación también queda superado por la esperanza. Esta es otra cosa importante. Si uno lee el versículo 8, puede incluso creerse que la fe es superada por la esperanza, porque el apóstol mantiene sobre todo esa tensión hacia el final de los tiempos. O sea, la fe es acto de Dios y en nosotros es certeza de la gloria. Sin embargo, esta esperanza de gloria pone de relieve la distancia que todavía separa al cristiano en el mundo de la gloria que espera. Los judíos expresan fácilmente esta distancia entre el presente y el futuro hablando de tribulaciones, de las persecuciones que serán la nota característica del paso de un estado a otro, y después de este tema se oculta esa depuración dolorosa que siempre produce la trascendencia. O sea, la prueba experimentada aquí abajo, cuando se vive en un ideal alto, pone primero en juego la existencia de la fe en ese ideal. O sea que la virtud de la constancia es lo que mantiene la actividad. Por eso la constancia es importante. Lo dice el versículo 3. Pero el tiempo y su extensión están puestos o expuestos a poner a prueba la solidez de la fe. La virtud sometida a la prueba viene en apoyo de la esperanza para ayudarla a mantenerse firme a pesar y por encima de todo. El tener que esperar consolida la esperanza. Y uno puede preguntarse, ¿qué pueden unas simples virtudes como la constancia o la solidez si el Espíritu mismo de Dios no se sitúa dentro de unas relaciones personales indisolubles con el Padre? Por lo tanto, la fe y la esperanza se alimentan mutuamente del amor, de ese amor que vive en nosotros. Estamos llamados a la esperanza en el amor. Los cristianos de Roma están divididos en dos iglesias. No llegan a hacer las paces. Cada cual tomó su propio partido. Y Pablo reacciona
y los pone en vereda. Porque esos cristianos de Roma no están muertos. ¿Cuántas veces también nosotros decimos que vamos a rezar por la unidad de los cristianos, pero nos olvidamos que la unidad ya nos fue dada en el Señor? Lo que se trata es realizarla, es no dejarla para el futuro, es convertirla en algo de todos los días, es hacerla un don de Dios. La paz en los hogares, la paz entre las naciones, la paz en las iglesias, la paz entre los grupos, es una realización del Espíritu Santo en nuestro corazón. La esperanza no puede hacernos prescindir del presente. Te invito a que ores todo esto, escuchando este canto de Eric Porta, Agua de Vida. No puedo más cantar. Hoy no puedo más decir que lo que hago es para ti. No es suficiente si tú no estás aquí. De tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Señor, hazme sentir que soy hecho por ti, y así yo poderte dar mi adoración. Dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Y dame de tu agua de vida, la cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. La cual sana las heridas y transforma nuestras vidas. Dame de tu agua de vida. Jesús.
Te invito ahora a que escuches este relato del Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 4, versículos 5 al 42, que dice así. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, «¿Cómo? ¿Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió, «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió, «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer le respondió, «No tengo marido». Jesús continuó, «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió, «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Y Jesús le respondió, «Soy yo, el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, «Come, maestro». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Y Jesús le respondió, «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos».
Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». La pregunta del hombre: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? El pueblo judío había sentido la presencia y la fuerza de Dios que le había librado de esclavitud en Egipto, y había emprendido ese camino largo, guiado por Moisés. En un momento fue torturado por la sed, y por eso primero duda, y después se rebela contra Moisés, se rebela contra Dios. Y esta pregunta por si Dios está, es posible que también nosotros la hagamos, sobre todo cuando el camino se hace largo, difícil, cuando hay dificultades, o cuando somos nosotros los que nos alejamos de Dios, de su presencia. En este domingo de Cuaresma, el tercero, cuando empieza la etapa más importante de nuestro avanzar hacia la Pascua, tenemos que atrevernos a preguntarnos si realmente creemos de verdad en la presencia de Dios entre nosotros. En esa presencia de su Espíritu Santo, que puede fecundar nuestra vida y cambiarla. La respuesta de Jesús junto al pozo de Jacob, este Jesús cansado del camino que conversa con una mujer, y con una mujer que por ser una samaritana era tenida por los judíos como un hereje. O sea, habla con una mujer hereje cuya conducta moral encima no era precisamente ejemplar, había vivido con 5 hombres y el actual tampoco era su marido. Pero Jesús no solamente le pide agua a ella, y conversa exactamente con ella, sino que a ella, a esta mujer hereje con una historia de 6 hombres, se le da a conocer como Mesías, como Cristo, como el que es capaz de dar un agua que puede convertirse dentro de nosotros en una especie de surtidor que salta hasta la vida eterna. A nuestra pregunta de si Dios está en medio de nosotros, Jesús responde que Él puede estar dentro de nosotros, como un manantial de vida, como una fuente de agua viva que ya no hace necesario nuestro constante venir buscando fuentes de amor, de verdad, de libertad, de vida. Jesús tiene esa pretensión radical de ser Él la fuente inagotable y la fuente fecunda del amor, de la verdad, de la libertad, de la vida, de todo lo que planifica. No solamente una fuente a la que nosotros vamos a beber, sino una fuente que puede manar de nuestro interior, en nuestro corazón, de la que pueden beber otros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice la segunda lectura. Preguntas y respuestas de la fe en este Evangelio que acabas de escuchar. Son las que utilizaba la Iglesia antigua como la mejor catequesis para los que se acercaban a la Iglesia. Nos dan una respuesta decisiva de fe, y la pregunta es: ¿quién es Jesús para nosotros? Una pregunta que nos tenemos que replantear, porque la respuesta es que Jesús es para nosotros la fuente interior de vida. Como el árbol fecunda la tierra, el agua que brota de esta fuente interior, que es Jesús, puede también fecundar nuestra existencia. Esto es lo que significó aquella agua de nuestro bautismo. Una agua que se derrama sobre nosotros para fecundarnos, para darnos vida, para que demos fruto según la voluntad de Dios, porque Él es nuestro alimento. En otro lugar de su Evangelio, Juan nos transmite estas palabras de Jesús. Dice: el que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y el evangelista comenta, decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él.
Nosotros, gracias al amor de Dios, a la fe, al bautismo, tenemos en nuestras entrañas, en el corazón de nuestra vida, al Espíritu de Jesús. Más allá de nuestras dudas, de nuestras dificultades, incluso cuando parece que nos hemos alejado de Él, el Espíritu de Jesús está en nosotros para ayudarnos, está para guiarnos, para impulsarnos a vivir su ejemplo de amor, ese amor bondadoso, abierto, acogedor. Renovar nuestra fe en esta presencia activa del Espíritu Santo en nosotros es la primera respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Renán Carías, Ríos de agua viva. No pienso más volver atrás, reconocí cuánto he pecado, más ahora siento ríos de agua viva correr dentro de mí. Oh sí, aleluya. Oh sí, Cristo lo ha hecho. Cristo rompió lo que me ataba a las cadenas del pecado, más ahora siento ríos de agua viva correr dentro de mí. Oh sí, aleluya. Oh sí, Cristo lo ha hecho. Ahora que limpio soy, voy a seguir a nuestro gran Señor Cristo. Él nos da la vida eterna y tu ser llena de paz. Oh sí, aleluya. Oh sí, Cristo lo ha hecho. No pienso más volver atrás, reconocí cuánto he pecado.